Es la 1:30 de la madrugada, en una estepa barrida por el viento cerca de Donetsk. Un equipo de comandos ucranianos, envueltos en trajes de camuflaje térmico que los hacen indistinguibles de las sombras, se desliza con una precisión quirúrgica. Son la élite del 73º Centro Marítimo de Operaciones Especiales, y su misión es de las que no llegan a los titulares: infiltrarse 60 kilómetros detrás de las líneas rusas, sabotear un centro de mando enemigo y extraer datos críticos de un servidor protegido por sensores infrarrojos, drones armados y patrullas Spetsnaz. Cada paso es una apuesta contra el tiempo, cada respiración un riesgo calculado. Un solo error podría hacer fracasar la operación. Peor aún, un error podría desencadenar una escalada que el mundo no está preparado para soportar. Lo que nadie anticipó fue el contraataque, un enjambre de drones kamikaze rusos, guiados por inteligencia artificial avanzada, detecta una anomalía térmica. En minutos, misiles hipersónicos rugen desde una base secreta en Rostov, iluminando la noche. El equilibrio global pende de un hilo, y estos comandos son la punta de la lanza en una guerra que podría cambiarlo todo. Bienvenidos a un análisis exhaustivo de la guerra moderna, donde las fuerzas especiales y los comandos no solo ejecutan misiones imposibles, sino que redefinen el destino de las naciones. Hoy nos sumergimos en una crisis que sacude el planeta. Rusia desafía a Estados Unidos tras una serie de ataques masivos de Ucrania, autorizados por Washington y ejecutados con una precisión que ha sorprendido al mundo. En el epicentro de esta tormenta están los comandos, los operadores de élite que operan en las sombras, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y las consecuencias se miden en décadas. Estas unidades no solo pelean batallas, son los arquitectos del tablero geopolítico, moldeando el enfrentamiento entre superpotencias como Rusia, Estados Unidos y sus aliados. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ofensivas, utilizando misiles de largo alcance como los ATACMS estadounidenses para golpear objetivos estratégicos profundos en territorio ruso, desde depósitos de municiones hasta bases de mando. Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, ha respondido con una escalada sin precedentes: ejercicios nucleares, simulaciones con misiles balísticos intercontinentales y amenazas abiertas de represalias atómicas, desafiando directamente a la OTAN y a Washington. Pero detrás de los titulares, las conferencias de prensa y las tensiones diplomáticas, son los comandos quienes llevan el peso de estas operaciones. Infiltraciones nocturnas, sabotajes de infraestructura crítica, misiones de inteligencia que pueden cambiar el rumbo de un conflicto en una sola noche. Aquí está el gancho que te mantendrá al borde de tu asiento. Una operación secreta reciente, donde un equipo conjunto de comandos ucranianos, asesores de la CIA y especialistas británicos del SAS destruyó un puente estratégico en la región de Kursk, cortando las líneas de suministro rusas hacia el frente de Donbass. La misión fue un éxito técnico, pero desató algo mucho mayor. Rusia desplegó sus temidos Spetsnaz, apoyados por tecnología de drones iraníes y ciberataques coordinados desde China, en una contraofensiva que reveló una red global de alianzas en las sombras. Este no fue solo un golpe táctico, fue un mensaje al mundo de que la guerra moderna ya no se libra solo en trincheras, sino en un campo de batalla invisible donde la tecnología, el sigilo y el coraje humano se entrelazan. Es este el preludio de una guerra híbrida que podría escalar más allá de Ucrania. Quédate, porque vamos a desglosar cada detalle, desde el entrenamiento brutal que forja a estos operadores hasta las tecnologías de punta que están redefiniendo el arte de la guerra. Imagina a un operador de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, conocido como FOE, despertando a las 3 de la mañana en una base secreta cerca de Zitomir, una ciudad rodeada de bosques densos y recuerdos de la guerra. Su día no comienza con un desayuno tranquilo, sino con una carrera de 30 kilómetros cargando una mochila de 60 kilos, repleta de equipo táctico, armas, explosivos, raciones y dispositivos de comunicación encriptada. Luego vienen las simulaciones, asaltos a edificios bajo fuego simulado, donde el humo y los láseres de entrenamiento recrean el caos de un combate real, extracciones en helicóptero mientras granadas de humo estallan a su alrededor, y entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo donde un segundo de distracción puede terminar en un brazo dislocado o una costilla rota. Estos hombres y mujeres no solo están entrenados para pelear, están forjados para sobrevivir en los entornos más hostiles del planeta, desde las estepas heladas de Donbass, donde las temperaturas caen a 20 grados
hasta los pantanos salobres de Crimea, donde el barro y los mosquitos son tan peligrosos como el enemigo. Su preparación es un ejercicio de voluntad pura, semanas sin dormir, ejercicios de privación sensorial que simulan interrogatorios enemigos y pruebas psicológicas diseñadas para romper a cualquiera que no tenga la fortaleza mental para resistir. Un comando debe ser capaz de tomar decisiones críticas bajo una presión insoportable, como desactivar un explosivo mientras drones enemigos sobrevuelan a baja altura o extraer a un rehén en medio de un tiroteo donde cada bala cuenta. El equipamiento de un comando es una extensión de su cuerpo, diseñado con una precisión que roza lo obsesivo. Un operador típico lleva un traje de camuflaje digital que se adapta al entorno, patrones boscosos para las operaciones en los densos bosques de Donetsk, tonos grises y azules para infiltraciones urbanas en ciudades devastadas como Mariupol. Estos trajes no son simples uniformes, están hechos de materiales avanzados que dispersan el calor corporal, haciéndolos casi invisibles para los sensores térmicos de los drones rusos, como los Orlan 10 que patrullan los cielos. Sus botas, reforzadas pero ligeras, permiten correr sobre terrenos rocosos o deslizarse silenciosamente por edificios abandonados. Las armas son obras maestras de la ingeniería, rifles de francotirador como el Barrett M82, equipados con supresores que reducen el sonido a un susurro apenas audible, o carabinas M4 modificadas con visores holográficos y láseres infrarrojos para combates nocturnos. Los comandos ucranianos también llevan drones portátiles como el Switchblade 300, un arma estadounidense que cabe en una mochila y puede atacar objetivos a 10 kilómetros con una precisión letal, guiada por GPS y cámaras de alta resolución. Sus mochilas también contienen kits médicos avanzados, capaces de tratar heridas de bala en el campo, y dispositivos de comunicación encriptada que resisten intentos de interferencia rusa. En el lado ruso, los Spetsnaz del GRU no se quedan atrás. Sus operadores usan exoesqueletos ligeros que aumentan su resistencia, permitiéndoles cargar equipo pesado durante días sin fatiga. Sus visores de realidad aumentada, conectados a satélites GLONASS, proyectan mapas tácticos en tiempo real, mostrando posiciones enemigas y rutas de escape. Ambos bandos dependen de la tecnología, pero también de algo más profundo: el coraje de operar en completa soledad, sabiendo que si fallan, no habrá rescate. El entrenamiento va más allá de la fuerza física o el dominio de las armas. Los comandos deben ser maestros del sigilo, capaces de moverse sin ser detectados por sensores acústicos, radares o perros entrenados. Aprenden a leer el terreno como si fuera un libro abierto. El ángulo de una colina puede ofrecer cobertura contra francotiradores. Un arroyo puede enmascarar el sonido de sus pasos. Un edificio en ruinas puede ser un escondite o una trampa mortal. También dominan habilidades de supervivencia que parecen sacadas de otra era: construir refugios con ramas y nieve en minutos, purificar agua contaminada en pantanos, o navegar sin GPS usando solo las estrellas y un compás. La preparación psicológica es igualmente brutal. En simulaciones, los comandos enfrentan escenarios desgarradores: decidir entre salvar a un compañero herido o completar la misión, elegir entre detonar un objetivo estratégico, sabiendo que podría haber civiles cerca, o abortar y arriesgar una derrota mayor. Estas decisiones no son teóricas. En el campo, un operador puede tener que dejar atrás a un amigo herido para evitar comprometer una operación que podría salvar miles de vidas. Este nivel de sacrificio requiere una fortaleza mental que pocos poseen, y es lo que separa a los comandos de los soldados comunes. Ahora conoce a los protagonistas de este drama global. En Ucrania, las fuerzas de operaciones especiales, FOE, son el corazón pulsante de la resistencia. Unidades como la Brigada Azov, famosa por su defensa heroica de Mariupol en 2022, se especializan en combates urbanos, usando tácticas de guerrilla para desgastar a fuerzas rusas que superan en número y armamento. Sus operadores son expertos en moverse por edificios destruidos, usando escombros como cobertura y túneles subterráneos para emboscadas. Su motivación es profundamente personal: proteger su patria contra una invasión que ha
arrasado ciudades, desplazado millones y fracturado familias. Leales al gobierno de Volodymyr Zelensky, estas unidades trabajan en estrecha colaboración con asesores de la OTAN, recibiendo entrenamiento y equipo de países como Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Sin embargo, no están exentos de tensiones internas. Algunas facciones, como los grupos nacionalistas dentro de Azov, compiten por recursos y protagonismo, lo que a veces genera fricciones con el mando central en Kiev. A pesar de esto, su alianza con Occidente es inquebrantable. La inteligencia proporcionada por la CIA y el MI6 británico ha sido clave para operaciones como el ataque al puente de Crimea en 2023, que cortó una arteria logística rusa y obligó al Kremlin a redirigir recursos valiosos. En Rusia, los Spetsnaz son la punta de lanza del Kremlin, operando bajo el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar. Estas unidades son conocidas por su brutalidad y eficacia, entrenadas para ejecutar misiones donde el fracaso no es una opción. Su especialidad es el sabotaje y el reconocimiento profundo, infiltrarse en territorio enemigo para destruir infraestructuras, eliminar líderes o sembrar el caos antes de que las fuerzas regulares lleguen. En 2014, los Spetsnaz lideraron la anexión de Crimea, infiltrándose sin insignias como hombrecitos verdes para tomar aeropuertos y bases militares antes de que Ucrania pudiera reaccionar. Motivados por una mezcla de lealtad inquebrantable al régimen de Putin y un sentido de revanchismo histórico, los Spetsnaz ven a Occidente como una amenaza existencial que debe ser contrarrestada a cualquier costo. Su rivalidad con otras fuerzas rusas, como el ahora disuelto grupo Wagner, ha sido intensa, especialmente por el control de operaciones lucrativas en Siria, África y Ucrania. Contra las fuerzas de la OTAN, su rivalidad es aún más feroz. En Siria, los Spetsnaz y los Navy SEALs estadounidenses han estado a punto de enfrentarse directamente en varias ocasiones, separados solo por acuerdos diplomáticos frágiles que evitan una escalada mayor. Estados Unidos aporta sus propias leyendas al tablero, la Delta Force y los Navy SEALs. Aunque no combaten directamente en Ucrania, su rol como entrenadores y asesores es fundamental. Desde 2016, la CIA ha utilizado su unidad Don 245 para entrenar comandos ucranianos en tácticas avanzadas, desde liberaciones de rehenes hasta ciberataques coordinados contra redes rusas. Los SEALs, famosos por operaciones como la eliminación de Osama Bin Laden en 2011, son maestros en golpes quirúrgicos, misiones donde un solo disparo, ejecutado en el momento exacto, puede cambiar el curso de la historia. Su motivación es estratégica: contener la expansión rusa y mantener la hegemonía estadounidense en un mundo multipolar. Leales al Pentágono, su rivalidad con los Spetsnaz no se libra en enfrentamientos directos, sino en un juego de ajedrez global: ciberespionaje, desinformación, ejercicios militares conjuntos con la OTAN que son más demostraciones de fuerza que entrenamientos. En el Báltico, por ejemplo, los SEALs han participado en simulacros con comandos polacos y lituanos, enviando un mensaje claro a Moscú: cualquier movimiento en Europa del Este será respondido. Para entender el peso de los comandos en la guerra moderna, debemos retroceder en el tiempo. Las fuerzas especiales nacieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos crearon el Servicio Aéreo Especial, SAS, para atacar bases nazis en el desierto africano. Estos comandos, moviéndose en jeeps ligeros bajo la luna, destruyeron aviones y depósitos de combustible, debilitando la maquinaria de guerra de Rommel. Los estadounidenses siguieron con los Rangers, que escalaron los acantilados de Pointe du Hoc en Normandía bajo un diluvio de balas alemanas, asegurando una cabeza de playa para el día D. Estas unidades pioneras sentaron las bases, pequeñas, ágiles y letales, capaces de operar detrás de las líneas enemigas con mínima logística y máxima audacia. En Vietnam, los Green Berets estadounidenses perfeccionaron la guerra irregular, entrenando a milicias locales para combatir al Viet Cong en junglas, donde los tanques y los aviones eran inútiles. Los Spetsnaz soviéticos, por su parte, se forjaron en las duras campañas de Afganistán en los años 80, donde aprendieron a tender emboscadas en pasos montañosos y a sobrevivir en terrenos donde el enemigo conocía cada roca. Sin embargo, también sufrieron derrotas humillantes por subestimar a los mujahidines, una lección que aún resuena en sus operaciones actuales. En la era moderna, las fuerzas especiales han evolucionado hacia un
un rol central en las guerras híbridas, donde los combates físicos se entrelazan con ciberataques, desinformación y operaciones psicológicas. Un comando típico se compone de 4 a 12 operadores, cada uno con un rol especializado. El líder toma decisiones tácticas en tiempo real, el francotirador cubre grandes distancias con disparos de precisión, el médico estabiliza heridos bajo fuego enemigo y el especialista en explosivos puede demoler un puente o desactivar una bomba nuclear improvisada. Su impacto en conflictos emblemáticos es innegable. En Irak, los Navy SEALs lideraron la captura de líderes insurgentes, debilitando redes terroristas con operaciones nocturnas que parecían sacadas de una película. En Siria, los Spetsnaz rusos ejecutaron sabotajes contra grupos rebeldes, asegurando bases clave para el régimen de Assad. En Ucrania, desde 2014, los comandos han sido clave en operaciones de inteligencia global, usando satélites para rastrear convoyes rusos, ciberataques para interrumpir comunicaciones enemigas y drones para ataques quirúrgicos. Un ejemplo reciente, en 2023, comandos ucranianos usaron kayaks sigilosos para infiltrarse en Crimea y hundir un buque ruso con explosivos improvisados, una operación que humilló a la armada del Kremlin y demostró el poder de las fuerzas especiales en un conflicto asimétrico. En los últimos meses, el conflicto en Ucrania ha alcanzado un punto crítico que ha captado la atención del mundo. Tras los ataques masivos con misiles ATACMS autorizados por la administración Biden, Ucrania ha golpeado objetivos profundos en territorio ruso, depósitos de municiones, bases aéreas y puentes estratégicos que sostienen el esfuerzo bélico del Kremlin. Rusia ha respondido con una escalada sin precedentes, ejercicios nucleares que incluyen simulaciones con misiles balísticos intercontinentales, como el JARS, capaces de alcanzar cualquier ciudad de Europa o Norteamérica, pero en el terreno son los comandos quienes llevan la guerra a otro nivel. En 2025, un equipo ucraniano, apoyado por inteligencia estadounidense y británica, ejecutó una operación encubierta en la región de Kursk, destruyendo un puente que conectaba bases rusas con el frente de Donbass. La misión fue un éxito táctico, cortando las líneas de suministro rusas y obligando al Kremlin a desviar recursos. Sin embargo, desató una respuesta feroz. Los Spetsnaz lanzaron contraataques con drones iraníes Shahed, diseñados para explotar al impacto, mientras hackers rusos, posiblemente con apoyo chino, intentaron sabotear la red eléctrica ucraniana, dejando ciudades como Yarkov a oscuras durante días. Las alianzas internacionales son el eje de estas operaciones. Ucrania depende de la unidad 2245 de la CIA, que desde 2016 ha entrenado a sus comandos en tácticas avanzadas, desde liberaciones de rehenes hasta ataques con drones. Los ejercicios conjuntos con la OTAN en el Báltico, donde comandos polacos, lituanos y británicos comparten tácticas, han fortalecido la capacidad de Ucrania para operar en entornos hostiles. Por ejemplo, en un simulacro reciente en Estonia, comandos ucranianos practicaron infiltraciones marítimas junto a los Royal Marines británicos, usando botes inflables para acercarse a costas simuladas bajo fuego enemigo. Rusia, por su parte, ha fortalecido lazos con Irán, que proporciona drones kamikaze como el Shahed 136, y con China, cuya tecnología de ciberespionaje permite interrumpir comunicaciones enemigas en tiempo real. Estas alianzas no son solo tácticas, son una red global que amplifica el alcance de las operaciones especiales. Los desafíos tecnológicos están redefiniendo el campo de batalla. Los drones autónomos, equipados con inteligencia artificial, pueden detectar infiltraciones en segundos, escaneando el terreno con sensores térmicos y acústicos. Esto ha forzado a los comandos a usar contramedidas avanzadas, pintura antiinfrarroja que confunde sensores térmicos, inhibidores de señales que bloquean comunicaciones de drones y técnicas de dispersión como moverse en formaciones irregulares para evitar patrones detectables. La inteligencia artificial también está cambiando el juego. Rusia usa algoritmos para predecir movimientos de tropas ucranianas, analizando datos de satélites y redes sociales en tiempo real. La OTAN, por su parte, emplea sistemas similares para mapear rutas de escape y anticipar emboscadas.
Imagina la escena. Un comando ucraniano se arrastra por un campo minado, guiado por un dron que proyecta mapas tácticos en sus gafas de visión nocturna. A lo lejos, el rugido de un misil ruso ilumina el cielo, mientras el operador ajusta su ruta en tiempo real, sabiendo que un solo paso en falso podría ser el último. El sigilo, la tecnología y el coraje humano se entrelazan en una danza mortal que define la guerra moderna. Los comandos son la vanguardia de la seguridad global, capaces de cambiar el curso de un conflicto con una sola misión, ejecutada con precisión milimétrica. Sus fortalezas son claras: velocidad para golpear antes de que el enemigo pueda reaccionar, precisión para minimizar daños colaterales y adaptabilidad para operar en cualquier terreno, desde desiertos abrasadores hasta ciudades bombardeadas. En Ucrania han demostrado que un puñado de operadores puede contrarrestar ejércitos enteros. Ejemplos sobran: sabotajes a depósitos de combustible rusos que dejaron tanques varados en Donbass, infiltraciones en Crimea que hundieron buques de la armada rusa y misiones de inteligencia que han permitido a Ucrania anticipar movimientos enemigos con una precisión asombrosa. Pero no son invencibles. Los riesgos son inmensos. Un dron perdido puede revelar una operación secreta. Un fallo en la inteligencia puede llevar a una emboscada mortal. Las amenazas nucleares de Rusia, amplificadas tras los ataques ucranianos con misiles ATACMS, son un recordatorio constante de que un error táctico podría escalar a una catástrofe global que nadie desea. Los dilemas éticos también pesan sobre estas unidades. Las operaciones encubiertas a menudo rozan los límites de la legalidad internacional. El uso de mercenarios, como los contratistas privados rusos en África, o los interrogatorios extremos para obtener inteligencia crítica, plantean preguntas incómodas. ¿Hasta dónde es justificable cruzar la línea para salvar vidas? Los daños colaterales son otra sombra constante. En operaciones urbanas, un ataque quirúrgico puede destruir un objetivo militar, pero también dañar hogares cercanos, atrapando a civiles en el fuego cruzado. En un mundo donde la tecnología domina, el futuro de los comandos es incierto. Los drones y la inteligencia artificial están reduciendo la ventaja humana, pero también amplifican el valor del instinto, la creatividad y la resiliencia de estos operadores. Reflexiona por un momento. ¿Será la guerra en las sombras el nuevo rostro de los conflictos globales, donde pequeños equipos deciden el destino de naciones? ¿O estamos al borde de un punto sin retorno, donde las superpotencias colisionan sin reglas ni límites? Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más análisis profundos que desentrañan las complejidades de nuestro mundo, y mantente alerta para la próxima crisis que podría cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras de la guerra moderna.